¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a Los de Acá, el programa de la Subsecretaría de Cultura de la provincia de Misiones con nuestros hacedores culturales. Estamos en el Museo Andrés Guacurarí de la ciudad de Posadas para esta charla informal, amena, con nuestros hacedores culturales. Hoy nos visita una museóloga, se llama Estela Garma, y a quien doy la bienvenida. ¿Cómo te va, Estela? Bienvenida. Hola, muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación y para poder hablar y contar un poquito qué es la museología y la restauración. ¿Qué es la museología y la restauración? Bien, si bien son dos disciplinas diferentes, en mi caso abarco las dos, ¿no es cierto? Restauración sería lo que es arreglar algo viejo. Científicamente sería devolverle a un bien esa lectura o esa unidad de lectura estética perdida, ¿no es cierto? Y desde la museología lo que se hace es gestionar museos, pero la museología es una ciencia que se dedica a reflexionar la relación entre la comunidad y su patrimonio, ¿no es cierto? Entonces, una parte de la restauración es trabajar en la parte material de esos bienes patrimoniales y desde la museología exponerlo y hacerlo llegar a la gente, ¿no es cierto? Más allá de que desde un museo se adquiere, se expone, se investiga, se comunica, ¿sí? Vos sos oriunda de Buenos Aires, te formaste afuera. Vamos a contarle a la gente que nos está viendo cómo nace en vos esta tarea que estás llevando adelante ahora. ¿Cómo te vas a vivir afuera, a otro país, a estudiar justamente esto que estamos contando? Claro, en el año 96 yo quería estudiar, siempre me encantó lo que es el arte, ¿no es cierto? Pero quería estudiar a nivel universitario, ¿no es cierto? La carrera, el poder intervenir patrimonio. En Argentina en ese momento no existía, sí lo que es museología, no restauración. Más o menos alrededor del año 2000 estuvo en Argentina. Entonces, lo más cercano que había era en Ecuador, en Quito, la Universidad Tecnológica Equinoccial. Entonces, con mi esposo, que ambos teníamos las ganas, ¿no es cierto?, de trabajar con el patrimonio, fuimos a estudiar. Allí estuvimos 7 años, una carrera de 5 años, y después nuestra primera hija nació allá, pero nuestra intención siempre fue regresar a nuestro país para poder aplicar y devolver exactamente lo aprendido allá. No obstante, algo en Ecuador hicieron también, trabajaron. Nosotros durante los 5 años trabajamos en la Iglesia de la Compañía de Jesús, que es Quito, es la primera ciudad patrimonio de la humanidad. La declaratoria a nivel mundial es la primera ciudad que tiene declaratoria. Mirá vos, ¿qué hicieron allí? Y allí trabajamos en distintas áreas, ¿no es cierto? En la restauración de la Iglesia de la Compañía, que eran los retablos, escultura, caballete, madera, pintura mural. Nosotros estuvimos en varias áreas. Yo concretamente en lo que es escultura, pintura y lo que es pintura mural, ¿no es cierto? Que serían las esculturas, de todo lo que tiene que ver con el tratamiento, y a su vez en la iglesia tuvo un accidente y se prendió fuego, entonces tuvo que todo dorarse, porque la Iglesia de la Compañía es todo dorado a la hoja, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, tuvo que hacerse todo a nuevo, y las cúpulas también por el hollín. ¿Cómo se hace todo ese trabajo? ¿Cuánta gente tiene que trabajar? ¿Cuántos compañeros de tareas? Nosotros, ¿cuántas horas? Mientras éramos estudiantes, estudiábamos de las 5 a las 9 de la noche, 10 de la noche, y de 8 a 4 y media de la tarde trabajábamos, porque era parte de la práctica, en los talleres. Nosotros concretamente fuimos como estudiantes a trabajar para otro taller, que era Tratello, y era un grupo muy grande porque había distintas áreas, como te comentaba. Había por un sector, toda la iglesia había partes que estaban cerradas, entonces montaban los talleres in situ, las obras no salían de ahí, las esculturas o los cuadros, ¿no es cierto? Entonces había un grupo destinado para 5 o 6 lo que era en el área de escultura, mural, era muchísimo el trabajo, entonces había grupos de 10, de 15, de 20, o sea, era un grupo muy grande de gente trabajando en la Iglesia de la Compañía, y se estuvo 15 años. Cuando nosotros nos regresamos, ¿no es cierto?, después de 7 años, todavía no había culminado la restauración de la iglesia, que se llevó 15 años, ¿no es cierto? En todo ese tiempo que estamos contando
hablando que vos vivías con tu esposo en Ecuador, ¿ya estaban con la mirada hacia la Argentina? ¿Estaban viendo la oportunidad de volver, de buscar qué hacer al regreso? Nosotros, de alguna manera, el año lectivo allá es como Estados Unidos, entonces en julio eran vacaciones, entonces todos los años nosotros viajábamos por tierra 6 días y volvíamos por tierra 6 días a trabajar, y la universidad era privada, entonces teníamos que conseguir el dinero. Entonces veníamos todos los 3 meses de vacaciones a trabajar, y así fue que pudimos trabajar en la restauración de la iglesia de la catedral, en su momento en el año 98. ¿En Buenos Aires? En Buenos Aires. Sí. O trabajos particulares. Así que ¿Qué trabajo se hizo ahí en la catedral de Buenos Aires? En la catedral se construyeron las 2 torres, ¿no es cierto? Que no tenía torres, las 2 torres, y todo lo que es el recubrimiento externo. Nosotros estuvimos concretamente en el área de símil piedra de las ventanas externas, ¿no es cierto? Pero se trabajó también en los vitrales, muchísimo. También estuvo un par de años trabajando, y nosotros concretamente en una vacación pudimos estar un par de meses, los 3 meses de vacaciones, y luego tuvimos que regresar a estudiar nuevamente. ¿En la catedral de dónde están los...? En La Plata. En la Catedral de La Plata, Catedral de La Plata, exactamente. Bueno. Y también venían en algún momento, cuando ya vuelven a la Argentina, van a Mendoza a trabajar. Sí, ¿Qué hicieron en Mendoza? Cuando regresamos a Argentina estuvimos trabajando en Buenos Aires y en Mendoza. En Buenos Aires trabajamos para los obispados de Chascomús, y después trabajos particulares, y después en el fondo antiguo de la Iglesia de la Compañía de Jesús, que se dedica a todo lo que es archivos. Y en Mendoza concretamente estuvimos trabajando en el Museo de Bellas Artes. Mi esposo estuvo a cargo por 4 años de director, y allí encaramos la restauración de los murales de Fader. También trabajamos por la Junta de Estudios Históricos de Mendoza, que posee un museo, el Museo del Pasado Cuyano, y allí intervenimos varios bienes, entre ellos un retablo catalán de Cataluña del siglo XVII, varias pinturas de Caballete, esculturas. Después también había la posibilidad de obtener subsidios del gobierno de la provincia y trabajar con distintas instituciones educativas que tenían bienes patrimoniales, ¿no es cierto? Pintura de Caballete, colecciones privadas como la de Reina Rutini o Pescarmona. Entonces pudimos trabajar tanto a nivel particular como a nivel institucional. Te propongo hacer una pequeña pausa y enseguida seguimos charlando de tu trabajo, que es apasionante, sin lugar a dudas. Señores, estoy con Estela Garma, hablando aquí en Los de Acá, el espacio de la Subsecretaría de Cultura de Misiones. Ya volvemos.